Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que Mariví Pereira, directora de proyectos formativos, me ha presentado muy bien, la verdad. Compañera en ISEP también, en la parte de dirección más, pero también docente, como yo. Voy a pasar a compartir ya pantalla y a exponer la sesión clínica de hoy que como Mariví les ha comentado, va a versar sobre la hipoacusia infantil y su repercusión en el ámbito escolar. Vamos a ver, un segundo, por favor. Vamos a ver. Disculpen. Y, a ver. Bueno, ahora creo que sí, voy a poder compartir, lo tenía ya preparado, pero siempre hay alguna pequeña posible dificultad de última hora. Vamos a ver ahora si funciona. Creo que sí. Vale, bueno, la sesión clínica de hoy, bueno, antes que nada, explicarles un poco lo que ha comentado Mariby. Yo trabajo desde hace ya bastantes años, en concreto desde el 2002, en la unidad de foniatría y logopedia del Hospital Universitario de Vall d'Hebron de la ciudad de Barcelona. Para los que no viváis o seáis de España, pues que sepáis que estoy en Cataluña, que es una región en el noreste de la península ibérica, una región próxima a Francia. Y en este hospital, pues nosotros es un hospital muy grande, ¿no? Con muchísimas especialidades médicas y concretamente la unidad en la que yo trabajo pertenece al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación y es una unidad de evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación y de la deglución. Aparte, también colaboramos estrechamente con la unidad de otorrinolaringología y tenemos una cabina audiométrica donde se realizan también las evaluaciones infantiles del ámbito de audición, de las hipoacusias. También explicarles que la logopedia es una disciplina sanitaria. Aquí en España está regulada desde el año 2003 por una ley gubernamental de ordenación de profesiones sanitarias y como he dicho anteriormente, pues nos ocupamos básicamente de la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación de todas las alteraciones de la comunicación, tanto durante el desarrollo como a consecuencia de una lesión cerebral, por ejemplo, como un ictus, y también mi caso concreto nos centramos mucho en las alteraciones de la deglución en el hospital, porque yo trabajo en un hospital público de la sanidad pública catalana a lo largo de todo el ciclo vital. Aparte de eso, también se tratan las funciones orales no verbales, como por ejemplo la respiración, la succión, la masticación y la deglución. Y en los últimos tiempos, la logopedia también se ha ampliado su campo de actuación, sobre todo en el ámbito de la investigación, cosa que hace años no se realizaba porque principalmente nos dedicamos al ámbito de la terapia y de la evaluación, pero es un nuevo campo de actuación, como digo. La audición, como ven aquí, el golpeteo de las gotas de lluvia, los acordes de una canción favorita, la carcajada de un ser querido. A través de los sonidos, la audición nos conecta con todas las cosas que amamos en nuestro mundo. Eh, en el año 2021, la Organización Mundial de la Salud elaboró un documento con el propósito fundamental de promover una acción mundial para el acceso equitativo a la atención odontológica y audiológica en todos los entornos del mundo. Este informe está disponible de forma gratuita en la página web de la Organización Mundial de la Salud y creo que es un informe importante que no está de más si a ustedes les interesa el ámbito de la audición, pues que pueden descargarlo y ojearlo, ¿no? Pero básicamente aporta evidencia clara, como indica aquí, sobre la pérdida de la audición, que se considera una prioridad de salud pública mundial y esboza un conjunto de intervenciones que ellos denominan como escuchar, al cual deberían de dar prioridad a los países de acuerdo a sus circunstancias nacionales, ¿no? En ese informe se describen numerosos retos a los que se enfrentan esos países en la materia relacionada con la audición y sobre todo con la pérdida auditiva. Según la Organización Mundial de la Salud, el oído es el sentido con el que percibimos los sonidos que nos rodean
y a través de la audición nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, nos comunicamos con los demás, expresamos nuestros pensamientos y a través del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, pues también pues podemos percibir o recibir la educación de forma adecuada, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando no se atiende o se detecta de forma adecuada la pérdida de audición, vamos a ver a lo largo de esta sesión que va a tener unas consecuencias desde leves, moderadas hasta graves en la adquisición del lenguaje, el bienestar psicosocial, la calidad de vida, los logros educativos y la independencia económica en las diversas etapas de la vida. También hacerles constar que el día 3 de marzo a nivel mundial, desde hace años ya se desarrolla una actividad amparada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es el Día del Mundial de la Audición, cada 3 de marzo. Concretamente, el 3 de marzo del año pasado se centraba en un eslogan que era un cambio de mentalidad, que el cuidado del oído y la audición sea una realidad para todo el mundo. Y sobre todo el entonces director general de la OMS calificaba a menudo como la hipoacusia como una discapacidad invisible, ¿no? Porque no se acompaña de síntomas ostensibles, a veces no se detecta de forma adecuada, tanto en niños principalmente como también en adultos que tienen lo que sería la presbiacusia, que es una pérdida auditiva relacionada con la edad, y eso provoca un deterioro también en diversos aspectos, ¿no? Y también son comunidades que se han estigmatizado, tanto los sordos profundos que no han recibido una prótesis, una educación oralista, como los que sí que lo han recibido, pero no tienen una adecuada asistencia a nivel mundial. Concretamente, en el año 2025, en el año actual, fue el eslogan que se llevó a cabo y era prácticamente igual que el año anterior, ¿no? Pero básicamente implica un cambio de mentalidad, ¿no? Empoderarse para hacer del cuidado auditivo una realidad para todos. Sobre todo, campañas relativas a inspirar el comportamiento para proteger la audición de los sonidos fuertes, eh, a los cuales estamos expuestos, sobre todo en los países industrializados y en los no industrializados también, por el exceso de contaminación acústica, por los trabajos en los cuales hay mucho ruido y realmente no se están colocando las medidas adecuadas de protección auditiva, por la escucha de la música muy amplificada, con una amplificación de 100 decibelios durante mucho tiempo, eso va a provocar un daño en la célula ciliada de la cóclea, con lo cual va a haber una hipoacusia probablemente neurosensorial antes de lo que realmente tocaría por edad. Y todo esto también como para apoyar a esas personas que sufren esa estigmatización y van a padecer las consecuencias de la pérdida auditiva tanto en el desarrollo como posteriormente en el envejecimiento. Las pérdidas auditivas, no he puesto el DSM-5 porque el DSM-5 no aparece la terminología propiamente de hipoacusia, pero sí que está relacionada con pérdida auditiva en otras clasificaciones, como por ejemplo el lenguaje o el habla. Las clasificaciones principales las podemos encontrar en el CIF, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud, y en el CIE 11. Como ven en el CIF, aparece dentro del apartado B230 a B249 y concretamente nos habla de funciones auditivas, B230, funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos, la discriminación, de su localización, tono, volumen y calidad. Y vemos aquí diferentes apartados. Y en el CIE 11, pues lo que encontramos dentro de la clasificación AB50 y en números posteriores, como ven aquí, por ejemplo, AB50 deficiencia auditiva congénita, 51 deficiencia auditiva adquirida, pues esto es un poco la clasificación internacional de la pérdida de la audición, de las funciones auditivas y también de las hipoacusias. Brevemente he preparado esta diapositiva para explicarles de forma muy sucinta el sistema auditivo, ¿no? El sistema auditivo periférico y el central. El sistema auditivo periférico está formado por el oído externo, el canal auditivo, el pabellón auditivo y la membrana timpánica,
A partir de la parte interior de la membrana timpánica tenemos ya la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que actúan como un transmisor mecánico de las ondas sonoras que llegan del medio ambiente. Y el oído interno está formado por la cóclea, donde hay una serie de líquidos y unas células que al impactar, digamos, el último de los huesecillos, el estribo, en una ventana que comunica directamente con la cóclea, hace mover el contenido de los líquidos y esto provoca unos impulsos eléctricos que llegan al nervio auditivo. A partir de ahí aparece lo que llamamos procesamiento auditivo central. La audición es un aspecto binaural, a no ser que exista alguna pérdida unilateral auditiva. A partir, como digo, del nervio auditivo, como ven en la imagen de la derecha, la información se lleva desde la cóclea hacia diferentes zonas, como por ejemplo el ganglio ciliar, el nervio coclear, el núcleo del lemnisco lateral, medial, hasta llegar al tálamo y hasta llegar a la circunvolución transversa temporal de Herschel, que es la área auditiva primaria. Y a partir de aquí, a nivel cortical, se perciben los sonidos a través de una organización tonotópica en sonidos graves y agudos que está representada también en la cóclea. Esto sería un poco las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas de la audición, la diapositiva anterior me refiero. Aquí vemos un poco que la audición no solamente nos permite percibir los sonidos del entorno, sino que también participa en actividades como la función de alerta, los reflejos de orientación, cuando vimos un estímulo que puede ser enmascarante o peligroso, pues nuestra función de alerta se activa, o incluso cuando estamos durmiendo, si oímos un sonido muy fuerte, nos despertamos y comprobamos realmente si es un sonido que corresponde a algo que ha ocurrido y puede significar una alerta, o realmente lo tenemos también más activado, por ejemplo, con un bebé, ¿no? Cuando tenemos un bebé, un niño pequeño que acaba de nacer o tiene pocos meses, pues estamos con una función de alerta, sobre todo a nivel auditivo mayor. Luego también la audición está estrechamente ligado a lo que es el sistema vestibular. De hecho, el nervio auditivo se llama el vestíbulo coclear, el octavo par craneal. Y muchas veces cuando hay una pérdida auditiva se suele acompañar también con alteraciones en el equilibrio y las personas pues tienen inestabilidad por una alteración en el sistema vestibular y por ello también hay afectaciones a nivel incluso propioceptivo. La audición también participa de forma estrecha en la atención y paralelamente, lógicamente, en el desarrollo motriz, en la estructuración espaciotemporal y en la función también de localización de la fuente sonora o el estímulo. Es como una rueda que, digamos, se comunica bidireccionalmente o desde varias formas y nos permite desarrollarnos plenamente en un mundo real, ¿no? Y podernos desarrollarnos, como digo, en todos los aspectos, tanto a nivel como desarrollo del lenguaje, como a nivel propioceptivo, como a nivel también atencional. Y es una función que, como digo, no solamente implica la percepción de los sonidos ambientales o sonidos del lenguaje. Aquí vemos lo que se llama la banana del habla. La banana del habla es la zona de donde nosotros percibimos los estímulos sonoros que corresponden a los fonemas que conforman el lenguaje, ¿no? Y que nosotros luego los producimos a través de la fonética, ¿no? Y la combinación de sonidos, de sílabas, y formamos palabras, ¿no? Vemos un poco que la mayoría de los sonidos que nosotros producimos a nivel de habla, a nivel de lenguaje, se sitúan entre los 20 y los 60 decibelios, con lo cual podemos encontrar o podemos derivar una primera conclusión, ¿no? Si la persona está sufriendo una pérdida auditiva superior a 60 decibelios, realmente
no está percibiendo plenamente la mayoría de los sonidos del lenguaje, ¿no? El resto de grados, digamos, vemos un poco las percepciones auditivas más fuertes, como serían 120 decibelios, que corresponderían, por ejemplo, al sonido de un avión despegando, un avión aterrizando, una persona que está utilizando una taladradora o instrumentos musicales, y luego sonidos muy, muy suaves como el sonido de un pájaro, las hojas de unos árboles que se están batiendo por el viento, el sonido incluso de un electrodoméstico frecuente, ¿no? Como por ejemplo una nevera, un frigorífico. Y todo esto se situaría un poco en dentro de los tonos graves, como ven, que serían a partir de 125 hercios, que es la medida para clasificar la frecuencia, hasta los tonos agudos, que se situarían en 8000, aunque el ser humano puede percibir hasta 20.000 hercios. Y los estímulos muy intensos, a partir de 120, cuando hay una intensidad de este tipo durante un periodo de tiempo prolongado, se puede producir una pérdida auditiva. De ahí también la campaña que desarrolla, como han visto, desde hace años con el Día Mundial de la Audición, la Organización Mundial de la Salud. Los hitos del desarrollo del lenguaje son importantes. Hay numerosos escalas, ¿no?, que nos permiten conocerlo, pero hay que conocerlos para comprobar también los signos de alerta, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito más psicopedagógico, sobre todo porque esta sesión está centrada más en la repercusión de la pedagogía infantil. Los profesores, los maestros, los educadores, también del ámbito psicopedagógico, psicológico, deben de tener una cierta idea de cuál es el desarrollo, los hitos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 3 meses, como ven aquí, el niño responde a sonidos muy fuertes, parpadea en respuesta a un sonido fuerte también, no directamente una explosión, pero por ejemplo, sacudir las manos, ¿no?, dar una palmada fuerte. Se despierta ante un ruido repentino cerca de lo ella, se calla, sonríe cuando la madre le habla, percibe los estímulos auditivos del habla, sobre todo de los familiares más cercanos y principalmente la madre, como algo placentero. Entre los 3 y 6 meses mueve los ojos hacia el lugar de origen de los sonidos, responde a los cambios de tono, observa los juguetes, presta atención a la música. A partir de los 12 meses se vuelve a mirar hacia el lugar de origen de los sonidos. Se vuelve cuando alguien dice su nombre, entiende las palabras de los objetos y personas comunes, por ejemplo, agua, papá. Comienza a responder a palabras y frases simples como no, ven aquí, quieres más. Y inicia también un periodo de balbuceo que puede haber iniciado incluso antes, como vemos aquí, ¿no? Entre 1 y 2 años ya responde a su propio nombre, empieza a decir pequeñas palabras, y a partir de aquí ya se inicia lo que es la holofrase, que son construcciones sintácticas y gramaticales que todavía no están bien desarrolladas. Va ampliando su vocabulario léxico y a partir de ahí va acercándose cada vez más a la fonología de la persona adulta, a la gramática de la sintaxis. Y bueno, todo esto nos puede indicar que cuando no se producen este tipo de hitos en la adquisición del lenguaje, pues estamos ante un niño que puede presentar algún tipo de pérdida auditiva. La sordera o pérdida auditiva, según la OMS, lo clasifica de esta manera que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Cuando no es capaz de oír también como una persona con audición normal, lo que suele referirse a umbrales de audición de 20 decibelios o más en ambos oídos. La hipoacusia puede ser leve, moderada, grave y profunda, y puede afectar a uno o ambos oídos, lo veremos ahora también, y las causas pueden ser diversas, tanto congénitas como adquiridas. Es uno de los aspectos también que vamos a ver. Sorprendentemente, esto no todo el mundo es consciente de ello, ¿no? Pero si calculamos la población mundial aproximadamente en unos 8.000 millones de personas, esto es una fuente del 2023, probablemente ahora estaríamos hablando de más personas, ¿no? Eh, Aproximadamente un 18,5 de la población mundial sufre algún tipo de pérdida auditiva. Las pérdidas auditivas
se clasifican pues esto entre leve, desde leve hasta profunda, severa o profunda y completa o cofosis. Entonces, lo que corresponde principalmente a pérdidas leves sería un 14,9%. Dentro de las pérdidas que ya pueden producir una alteración en el ámbito del desarrollo del lenguaje y en la comunicación, estaríamos hablando ya de un porcentaje menor, pero que aún así estamos hablando de unos 400 millones de personas que sufren pérdidas que pueden desencadenar alteraciones en la comunicación, tanto desde la infancia, que provocarían un desarrollo normal del lenguaje, como en el envejecimiento. Las consecuencias de la hipoacusia vamos a ver que son amplias, ¿no? Y pueden ser desde moderadas a severas o profundas. En los países de desarrollo, los niños con hipoacusia o sordera suelen no estar escolarizados, y la falta de infraestructuras, pues esto va a provocar una alteración importante en todos los aspectos de la comunicación, como digo, y va a repercutir negativamente en los gastos sanitarios que van a producir la no detección o la detección tardía de la hipoacusia, ¿no? A nivel médico se calcula que el gasto económico es muy, muy grande, ¿no? Aquí estamos hablando de en dólares americanos de 750.000 millones cada año debido al gasto sanitario que provoca y los de apoyo educativo, pérdida de productividad y los costes de los sistemas de ayuda auditiva. Entre las estrategias para la habitación rehabilitación audiológica nos encontramos, vamos a ver un poco la tecnología auditiva con audífonos, implantes cocleares, audífonos implantables también. Dentro de las estrategias de intervención vamos a ver desde la lengua de signos hasta otros medios de comunicación y también de las terapias de rehabilitación, desde la comunicación total, por ejemplo, hasta terapia auditiva y el lenguaje, así como intervenciones médico-quirúrgicas. En el caso, por ejemplo, de una otitis serosa, pues el médico otorrino puede hacer una intervención muy sencilla, un drenaje transtimpánico que permite que el niño pueda sacar la mucosidad acumulada en el oído medio y posteriormente, pues con antibióticos, pues recuperar incluso la audición sin tener que realizar ningún tipo de intervención quirúrgica. Un aspecto que ha aparecido recientemente, bueno, no tan recientemente, pero sí que no hace mucho, son los trastornos del procesamiento auditivo central, ¿no? Esto la Asociación Americana de Logopedia y las asociaciones de logopedia también de los países, como por ejemplo aquí en España, toman cada vez más énfasis. Se trata de niños que en principio no presentan dificultades auditivas cuando se les hacen unas pruebas audiométricas, objetivas o subjetivas, pero en cambio presentan dificultades como trastornos del aprendizaje porque no localizan y lateralizan bien los sonidos, tienen una discriminación auditiva anormal, tienen dificultades para el reconocimiento de patrones auditivos y de aspectos temporales de la audición. Es un aspecto, los trastornos del procesamiento auditivo, que se está todavía en estudio. Cuando hablamos de incidencia de la hipoacusia en recién nacidos, se calcula que 5 de cada 1.000 niños recién nacidos padecen una sordera de distinto grado. 1 de cada 1.000 presenta sordera severa o profunda. Esto es un factor importante, ¿no? Porque los estudios indican que el 80% de las sorderas infantiles permanentes están presentes en el momento de nacer. El 60% de las sorderas infantiles tiene un origen genético y solo el 50% de los recién nacidos con sordera se identifican indicadores de riesgo realmente. Estos son estudios elaborados por la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia, que es la organización que en España amparada por FIAPAS, que ahora veremos. La clasificación también de forma sucinta, de forma breve, ¿no? De los déficits auditivos. Por un lado tenemos el grado de pérdida auditiva, que es una clasificación cuantitativa audiológica,
Y hemos visto aquí un diagrama de los sonidos, ¿no? Donde podemos ver aquí que la audición normal se situaría, hay quien sitúa hasta los 20 decibelios. De hecho, yo he citado antes que la Organización Mundial de la Salud considera la audición normal hasta 20 decibelios. A partir de 20 ya se podría considerar una pérdida leve, pero hay otros estudios que indican a partir de 25, ¿no? La pérdida leve desde 26 hasta 40 decibelios, o sea, la audición normal, perdón, es hasta 25, según estudios, no hasta 20. La pérdida auditiva leve de 25, de 26 a 40, la moderada es de 41 a 70 decibelios, la pérdida severa de 71 a 90 y la pérdida profunda, que incluiría la sordera profunda, que sería que no perciben ningún sonido a partir de 91 decibelios y de ahí en adelante. Otra clasificación es dónde se produce, ¿no? Si es en el oído medio. Estamos hablando de una hipoacusia de conducción o de transmisión. Si es en el oído interno, una hipoacusia neurosensorial. Y si es después en el nervio auditivo, una hipoacusia retrococlear. ¿Vale? Esto es un lugar. También tenemos las hipoacusias mixtas, que serían una combinación de, por ejemplo, una hipoacusia de transmisión y una hipoacusia de neurosensorial, perceptiva. El momento evolutivo de aparición de la sordera, pues estaríamos hablando de prelocutivos antes de los 2 años. La sordera aparece ya en el momento del nacimiento o se puede diagnosticar posteriormente, pero es importante tenerlo en cuenta que es un factor determinante, ¿no? La sordera perilocutiva, entre aproximadamente 2 y 4 años, son niños que, debido a una lesión neurológica o debido a una afectación, por ejemplo, por toxicidad farmacológica, han perdido la audición, pero ya habían desarrollado ciertas habilidades. Y los poslocutivos, a partir más o menos de 5 años, cuando ya hay un cierto desarrollo del lenguaje, y el niño pierde la audición y de forma progresiva o de forma brusca. En cuanto al oído afectado, puede ser unilateral o bilateral. Y la etiología, vamos a ver un poco que es variable desde las hipoacusias transmisivas que pueden afectar el oído externo y el oído medio hasta las perceptivas. Vamos a ver aquí un poco un cuadro, ¿no? Aquí la Organización Mundial de la Salud también indica en este estudio que se puede descargar también la página de FIAPAS, la Confederación de Personas Sordas de España, que 32 millones de niños sufren una pérdida de audición discapacitante. En estos casos, muchas veces están provocadas, bueno, muchas veces, un 31% debido a infecciones, papera, rubeola, meningitis, sarampión, otitis, que es una de las causas más frecuentes de hipoacusia de conducción o de transmisión, que afectan principalmente al oído medio. El 60% se pueden prevenir de alguna manera, siguiendo estudios otológicos simples en médico de cabecera, en pediatría. Un 8% corresponde a diferentes causas, no del todo conocidas. Un 4% a la administración durante el embarazo o posterior al nacimiento de medicamentos ototóxicos, y un 17% están relacionadas con causas como el parto, complicaciones, prematuridad o bajo peso al nacer. Volviendo a la diapositiva anterior, dentro de las hipoacusias perceptivas, que son las que, o neurosensoriales, que son las más graves, hay un porcentaje también importante de causas congénitas, ¿no? O sea, factores ya genéticos que predisponen para la aparición de pérdidas auditivas desde el momento del nacimiento, durante el desarrollo del niño en el vientre materno. Hemos visto antes un poco la clasificación, ¿no? De grado. Vemos aquí en esta diapositiva que cuando un niño tiene una pérdida auditiva leve o ligera, el niño tendrá dificultades para oír y comprender el habla suave, y habla desde una cierta distancia el habla en un entorno ruidoso. Cuando la pérdida auditiva es moderada,
el niño tendrá dificultades para oír y comprender el habla normal, incluso a corta distancia. Y cuando la pérdida auditiva es severa, vamos a decir así, con este grado no solo irá el habla muy fuerte o los sonidos muy intensos del entorno, no irá la mayor parte del habla en tonos de conversación. Y la profunda, estaríamos hablando ya de pérdidas auditivas eh, a partir de 80-90 decibelios, y en este sentido el niño no va a percibir prácticamente nada y no va a poder desarrollar el lenguaje en condiciones normales. Esto también se puede extrapolar a la población adulta, y en el cual cada uno de los grados de pérdida va a determinar la capacidad de la persona adulta, adolescente, etcétera, para poder comunicarse de forma adecuada y percibir los estímulos del ambiente a través del lenguaje. La Organización Mundial de la Salud también nos continúa hablando de consecuencias de si no se actúa, que vamos a ver también ahora de forma más detallada. Aquí preguntarán probablemente al aumento de la pobreza. ¿Por qué? Pues porque las personas que no tienen un desarrollo normal del lenguaje acostumbran a tener mayor dificultad de acceso a la educación y, por tanto, mayor posibilidad de tener recursos económicos más bajos. Entonces, eso provocará un aislamiento y aumento también a nivel de pobreza. La Organización Mundial de la Salud, como veis, como ven, lo que busca también son esas estrategias de prevención y tratamiento a través de fortalecer los programas de atención de salud, la formación, la regulación y monitorización del ruido ambiental y los medicamentos que pueden provocar daño, sobre todo en la cóclea, la necesidad de la detección temprana de la hipoacusia y la posibilidad de disponer dispositivos adecuados para disminuir las dificultades, como audífonos, y también de la atención logopédica, por ejemplo, en este caso, para las terapias de lenguaje y para sensibilizar a la opinión pública en general. El diagnóstico audiológico se basa en principios científicos y también es una organización multidisciplinar basado en criterios otológicos, médicos, del ámbito psicológico, del ámbito logopédico, del ámbito educativo, del ámbito social y del ámbito también de los especialistas en audiología, que son los que de hecho pasan las pruebas para determinar el grado de pérdida y las posibles localización de la lesión, y bueno, es un equipo multidisciplinar, ¿no?, el que actúa. A lo largo de la vida se realizan, o sería lo conveniente que se realizaran diferentes pruebas como screenings o tamizajes auditivos neonatal en el caso de recién nacidos, los niños exámenes frecuentes del oído y la audición, en los preescolares y escolares, en los adultos ya pruebas auditivas como una audiometría tonal liminar a partir de cierta edad para determinar algún grado de pérdida auditiva, y las personas mayores también examen auditivo periódico. Eh, Les he hablado ya de FIAPAS, que es la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. FIAPAS tiene una página web muy extensa donde pueden, bueno, lo van a ver al final, pero donde tienen numerosos recursos para poder comprender un poco mejor qué es la pérdida auditiva, la hipoacusia. Concretamente, desde el año 2003, en España, se puso en marcha la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia de la Sordera Infantil, y con el programa de detección universal de la hipoacusia, en la cual todos los centros donde nacen los niños están obligados a realizar un screening neonatal básico, que veremos ahora en qué consiste. Y este screening está fundamentado en principios de intentar detectar lo antes posible las pérdidas auditivas para poner las medidas posibles para remediarlas, ¿no? Entonces, este cuadro que ven aquí es un poco cómo se organiza, ¿no? Por un lado, eh, cuando se realiza la primera detección, que veremos ahora en qué consiste,
Pues a partir de ahí se pone en marcha una serie de mecanismos. Les pondré el ejemplo de los centros de recursos auditivos que hay aquí en Cataluña, la comunidad autónoma de España donde yo vivo, y se organiza en base también a las asociaciones de familias y al equipo médico, tanto a nivel pediátrico como a nivel otorrinolaringológico, las profesionales de la audición también, audiólogos, audioprotesistas, y veremos un poco en qué consiste todo esto. En- la pérdida auditiva digamos que se desarrolla en base o el cribado auditivo, mejor dicho, de la hipoacusia, como ves aquí, cada día que pasa, que se pasa sin detectar una hipoacusia, es un periodo sin acceso de un niño al completo al lenguaje. ¿Cómo se desarrolla el screening neonatal en España? Por ejemplo, el niño tiene que recibir un cribado inicial dentro de los primeros días, los primeros 24 o 48 horas desde el nacimiento en la clínica. Da igual que sea una clínica privada como que sea una clínica pública, ¿no? Tienen que realizarse de obligado cumplimiento. Entonces, se realizan unas emisiones acústicas, que son vibraciones acústicas emitidas por las células ciliares de la cóclea, y a partir de ahí, en el caso de que sean negativas, pues se realiza un diagnóstico audiológico más extenso antes de los 3 primeros meses, a través de pruebas como los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, que nos reflejan la respuesta neuronal desencadenada por un estímulo acústico a nivel del tronco cerebral, del procesamiento, digamos, auditivo central. También aparece aquí abajo un poco otra prueba que es los potenciales evocados auditivos de estado estable. Y a partir de ahí se promueven políticas de facilitación de sistemas de audición que veremos, como por ejemplo audífonos, y una intervención temprana con el objetivo principal pues, de conseguir un desarrollo del habla y del lenguaje, excepto y de las otras habilidades. Aparte de eso, también se realizan, lógicamente, una anamnesis, una exploración física, unas pruebas genéticas, la detección del citomegalovirus, pruebas radiológicas para determinar las áreas anatómicas relacionadas con la audición, si están indemnes o no, o hay algún tipo de alteración, porque, por ejemplo, puede haber un anormal desarrollo del oído medio y faltar la cadena de huesecillos, y pruebas de laboratorio, etcétera. Y también pruebas ya además del índole audiométrico, como pruebas subjetivas de la audición, reflejo de orientación condicionado, y en niños ya no recién nacidos, pero a partir de 3 meses ya se pueden realizar pruebas de observación del comportamiento no condicionado condicionado, y también cuestionarios de función auditiva como el test de Lynch o el Little Ears. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias o no, mejor dicho, cómo se desarrolla el lenguaje en un niño sordo con una hipoacusia, vamos a decir, moderada? Por ejemplo, se inician las primeras palabras con retraso y distorsiones fonológicas, hay una lentitud en las nuevas adquisiciones y poca flexibilidad en el uso del aprendido, permanencia más prolongada del periodo de la palabra frase, hasta los 4 o 5 años, cuando ya tendría que haberse desarrollado con anterioridad, tardanza en la aparición de la intención comunicativa, retraso en la construcción de oraciones de mayor grado de elaboración y complejidad. A partir de la adquisición de un vocabulario de 50 palabras, comienza a realizar combinaciones de 2 palabras, aunque su velocidad no aumenta significativamente, y ritmo de aumento del vocabulario más lento que en el oyente. Lógicamente, esto significa que el niño está desarrollando el lenguaje más tardíamente, pero esto afectaría principalmente a una hipoacusia, una pérdida auditiva leve, moderada, y en las hipoacusias más severas o profundas realmente no se está ni siquiera, puede que en la severa sí, si tiene prótesis auditivas, por ejemplo, se está percibiendo estímulos auditivos del lenguaje, pero en las pérdidas auditivas profundas realmente
no se está llegando ni a percibir siquiera, por lo cual el desarrollo del lenguaje, ni siquiera estos hitos de la comunicación se estarían desarrollando. Vemos un poco que los efectos de la pérdida auditiva no tratada van a repercutir negativamente en diversos aspectos, como pueden ser el desarrollo cognitivo. El niño, digamos, tiene menos información del entorno, no desarrolla un vocabulario adecuado. A su vez, hay dificultades en funciones ejecutivas, en actividades de planificación, de acciones, formulación de hipótesis, tareas de abstracción y razonamiento, y una mayor pobreza del lenguaje interior. Lo que normalmente pensamos siempre es, lógicamente, en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, ¿no? Va a haber una alteración en el desarrollo del lenguaje oral y paralelamente, ya que está íntimamente ligado al desarrollo del lenguaje oral, sobre el lenguaje escrito. En las relaciones interpersonales y la socialización, habrá una reducción en la sensibilidad de la información al entorno y esto también va a repercutir en las funciones sensoriales y motoras. Va a haber un papel primordial de la visión frente a la audición, un desequilibrio de la estructuración espaciotemporal, una dificultad para la estructuración del tiempo y la apreciación del ritmo, y como he dicho al principio, hay una interconexión muy estrecha entre el sistema vestibular, el sistema del equilibrio y el sistema de la audición, con lo cual también va a haber un cierto deterioro a nivel vestibular. Y un desarrollo socioafectivo, ¿no? Dificultad en los procesos comunicativos de interacción entre el adulto y el niño, tanto a nivel familiar como a nivel educativo, ¿no? Y los aspectos prosódicos del lenguaje, la entonación, el ritmo, el tono. Todo esto va a afectar a la educación, va a producir un aislamiento social e incluso alteraciones a nivel de salud mental, depresión, ansiedad, etcétera. La detección precoz de la hipoacusia va a permitir definir el pronóstico educativo y la inclusión social del niño con hipoacusia. Pues va a permitir desarrollar una serie de estrategias, ¿no? Como por ejemplo, ofrecer una atención global centrada en la persona con discapacidad auditiva y su familia, iniciar cuanto antes el tratamiento audioprotésico y logopédico, en cada caso psicopedagógico, en el ámbito educativo, facilitar la formación también a los profesionales del ámbito educativo, como vamos a ver más adelante, identificar desde el nacimiento cualquier tipo de pérdida auditiva, pues para poner en marcha todos esos objetivos y esos mecanismos. La detección precoz de la hipoacusia implica beneficios, ¿no? Como ven, sobre el desarrollo de la comunicación y lenguaje, la socialización, la adaptación personal, el desarrollo cognitivo y el progreso académico y la inserción laboral. En Cataluña existen los centros de recursos para deficientes auditivos. Son servicios de apoyo a los centros educativos en la adecuación de necesidades especiales del alumnado, tanto con graves dificultades de audición, graves o moderadas, que son identificados también en el ámbito temprano y en el ámbito del lenguaje y comunicación que van a impedir pues, su desarrollo, ¿no? General. Estos centros son externos al ámbito educativo, pero están en estrecha colaboración con el alumnado, las familias, en los centros, todos los aspectos educativos. Se trata de un modelo que existe aquí en Cataluña y que se extrapola, o es parecido quizás, yo desconozco en otras comunidades autónomas de España, pero aquí en Cataluña la verdad que funcionan muy bien porque dan un apoyo amplio tanto a las familias como a los niños, como a los centros educativos, ¿no? Entonces, estos centros están organizados atienden, digamos, más que organizados, tienen como destinatarios a niños y jóvenes con sorderas de 0 a 18 años y sus familias, alumnado con graves trastornos de lenguaje y la comunicación entre los 3 y 12 años, y a los centros y profesorados y al profesorado especializado, maestros de audición y lenguaje en la zona educativa para atender especialmente a estos niños. ¿Cómo se organizan estos recursos? Pues, por un lado, hay una detección y diagnóstico de la pérdida auditiva en la cual intervienen profesionales del ámbito médico y audioprotesistas.
Hay servicios de otorrinolaringología, el cribado auditivo universal que está instaurado, como les he explicado, aquí en España, las pruebas audiológicas subjetivas y objetivas, la acogida a través de la dirección de los centros, el audioprotesista, la psicopedagoga, que van a informar sobre los servicios, modalidades comunicativas, lingüísticas y de escolarización y las ayudas sociales también. Ahí se recoge la información familiar y las propuestas de atención. El audioprotesista, el logopeda es donde también aquí en este punto interviene, con la valoración y seguimiento de la comunicación y el lenguaje, y la audición, valoración también a nivel comunicativo, es cuando se empiezan a realizar evaluaciones para conocer la edad auditiva en relación a la edad cronológica del niño y ver un poco las propuestas también de actuación de cara a los resultados que se han obtenido. El trabajo de equipo continúa también con la atención al niño y acompañamiento a la familia, creando, en el caso del ámbito de la intervención logopédica, creando contextos de interacción, de juego, observación de imágenes, colaboración con las guarderías y los CDIAs y otros servicios, y sobre todo compartiendo la valoración, haciéndoles partícipes a los centros educativos también de toda la información de la que se dispone y bueno, traspasando toda esta información también a los equipos de atención primaria y a las familias. Resumiendo cómo funcionan los CREDA, que sería importante que en otros lugares también se pusieran en marcha estos centros, ya que facilitan la labor en el ámbito educativo y son súper importantes para el desarrollo, dando pautas y estrategias tanto a las familias como a los educadores y sobre todo en beneficio principal del niño en este caso. Dentro de lo que sería la evaluación posterior, porque he estado hablando de lo que sería la detección precoz, pero también muchas veces los niños, sobre todo en los países donde no hay unos medios tan adecuados para esa detección precoz, porque no está instaurado el screening universal, los niños a veces se detectan de forma más tardía, incluso 2, 3 años, cuando el niño, si no tiene una hipoacusia moderada, a veces no se detecta de forma clara, pero sí que posteriormente es importante también dentro del ámbito como intenta explicar la Organización Mundial de la Salud, pues intentar llevar a cabo revisiones audiológicas en el ámbito de atención primaria, en el ámbito pediátrico y incluso cuando se detecta algún tipo de pérdida, aunque sea leve o sea moderada, pues administrar algunas pruebas audiológicas, si es oportuno, claro, cuestionarios de función auditiva o incluso test de lenguaje, que son los que solemos utilizar, y no solo de lenguaje, también de cognición, que son los que solemos utilizar en el ámbito del diagnóstico logopédico y el diagnóstico psicológico y neuropsicológico o también psicopedagógico. Cuando hablamos ya de tratamiento, pues el tratamiento va a ser variable, ¿no? Y va a estar determinado por la función de la edad. No es lo mismo un niño que ha sido detectado de forma temprana y en el cual se han instaurado ya sistemas de ayuda mediante audífonos o prótesis implantables, que otro que se ha determinado de forma más tardía. El grado de pérdida auditiva, si es una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, no será lo mismo que cuando se trata de una pérdida auditiva leve o leve moderada, ¿no? El momento de aparición, la situación general del desarrollo en el cual se encuentra el niño y como dice aquí, el tratamiento de la pérdida auditiva es tan individual como el propio niño, ¿no? Si seguimos este cuadro audiométrico que aparece a la derecha, en la parte inferior, verán que cuando se produce una pérdida auditiva leve en determinadas frecuencias, hay una normoacusia sobre todo en las frecuencias agudas,
Bueno, esto se tiene que realizar un estudio porque una pérdida unilateral también puede provocar alteraciones en el desarrollo del lenguaje, pero no va a repercutir tan negativamente en ese propio desarrollo. Y a veces no es necesario amplificar o a veces sí. Se puede colocar un audífono, es una pérdida auditiva unilateral o bilateral. El audífono estaría en rangos entre 10, bueno, 20 decibelios y 60, 65, 70, como ven aquí, incluso rangos mayores. Y implante coclear, pues bueno, se tiene que estudiar, como digo, es un cuadro muy simple y cada niño, pero a partir de pérdidas auditivas neurosensoriales, es decir, del ámbito más perceptivo de la cóclea, y cuando son bilaterales o incluso unilaterales, cuando hay una pérdida auditiva profunda, severa profunda en un oído, a veces también incluso se prescribe la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica y colocar un implante coclear. Estas intervenciones, como ven aquí también, son mediante estos sistemas de ayuda auditiva, o bien audífonos o bien prótesis. La rehabilitación pasará por diferentes estadios o fases y también se podrá incluir diferentes terapias, que veremos también ahora de forma breve. Y también se puede incluso incluir desde una terapia auditiva moderada hasta la implementación de lengua de signos. Aquí aparece lengua de señas en español, aquí en España le decimos de signos. Familiares y cuidadores y maestros que apoyan, y asesoramiento a padres a través de las asociaciones como FIAPAS, que es lo que han visto antes en el cuadro anterior. El cerebro, básicamente, escuchamos con el cerebro, ¿no? Las orejas son solo la puerta de entrada y la pérdida auditiva no va sobre el oído, sino sobre el cerebro. Se debe estimular la audición principalmente, siempre y cuando existan medios protésicos que permitan percibir los estímulos auditivos, y entonces se ponen en práctica terapias como la terapia auditivo-verbal, en la cual en las cuales se empodera a la familia, a los profesionales y familias para crear entornos óptimos para el desarrollo del lenguaje. Vemos que son terapias centradas sobre todo porque el niño pequeño está todo el día con la familia y son los que van, con ayuda de los terapeutas que les van a dar las pautas para establecer, digamos, intervenciones adecuadas mediante actividades concretas, son los que están todo el día y son los que van a poder estimular. Básicamente se trata de eso, empoderar a las familias. Dentro de los sistemas de comunicación nos encontramos desde la lengua de signos, que es un sistema visual 100%, hasta la implementación de la comunicación bimodal, la palabra complementada, el método auditivo verbal y lo que sería el método auditivo 100%, pues a partir del cual la estimulación va a ser principalmente auditiva. Y muchas veces se opta por una intervención, si no existe una adecuada prótesis que permita una edición adecuada, o aunque exista, si no se puede llegar a unos sistemas totalmente adecuados, se optan en ocasiones por una comunicación bimodal o una comunicación a través del aprendizaje, en algunos casos de la lengua de signos, y en otros, cuando sí que existen, la terapia auditivo-verbal, que es lo que han visto antes, en el cual la comunicación o el desarrollo, la intervención se basa 100% en la estimulación auditiva, sin apoyo gestual, manual, etcétera. Dentro de las prótesis, solamente esta diapositiva, indicarles que las indicaciones, valga la redundancia, de estos dispositivos, por ejemplo, los audífonos, son adecuados para las hipoacusias conductivas o mixtas, e incluso también las hipoacusias neurosensoriales moderadas. Los implantes de conducción ósea o integrados también para las hipoacusias conductivas o mixtas. Los implantes de oído medio para las hipoacusias conductivas mixtas o neurosensoriales.
la estimulación electroacústica, en este caso daño solo de las células ciliadas de la base de la cóclea. Los implantes cocleares están principalmente indicados para las hipoacusias neurosensoriales de severas a profundas y los implantes de tronco cerebral tienen unos resultados más limitados en las hipoacusias de tipo retrococlear. Bueno, continuamos. Eh, en España, la respuesta educativa al alumnado con pérdida auditiva está regulada por una ley orgánica que se publicó en el año 2006 y que contemplaba en su artículo número 1 que la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, y la equidad, igualdad de oportunidad para la discriminación educativa, la inclusión, lo contrario, la inclusión educativa, la no discriminación y como un elemento compensador de desigualdades personales, culturales, económicas y sociales con especial atención a las que se derivan de la discapacidad. La UNESCO habla del aspecto relacionado con la escuela inclusiva, ¿no? Que no tiene, como aquella que no tiene mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo y pues está basado en propuestas pedagógicas para integrar la diversidad del alumnado y favorecer la cohesión social, que es una de las finalidades básicas de la educación, ¿no? Y está orientado para alumnado con necesidades de apoyo educativo, en los que estarían también incluidos los niños con pérdidas auditivas, con hipoacusias. A veces nos encontramos que en el ámbito educativo, el profesorado en ocasiones no tiene la formación adecuada, no es lógicamente culpa suya, sino que simplemente no se ha familiarizado con estos conceptos o no se le ha apoyado adecuadamente y tiene un cierto desconocimiento sobre qué es la pérdida auditiva y cuáles son sus implicaciones en el ámbito personal, social y escolar. Es uno de los motivos de esta sesión clínica de hoy, básicamente también, ¿no? Muchas veces existen creencias y tópicos erróneos, ¿no? Falsos mitos que indican que las personas sordas pues van a tener sí o sí dificultades en el desarrollo del lenguaje, que en ocasiones no vale la pena esforzarse y tendrían que ir a centros especiales donde se les ofrezca una estimulación más adecuada y ciertamente no es así, ¿no? O sea, hay unas bajas expectativas sobre el desarrollo académico y sobre las capacidades que presenta el niño. Y muchas veces no es tanto culpa del profesor, porque el profesor, profesora, educador, puede estar bien formado, pero en el ámbito académico, en el ámbito escolar, no existe un proyecto educativo de centro que incluya estas medidas de atención a la diversidad, entre las que se incluirían los niños con pérdida auditiva, ¿no? Que vamos a ver podrían ser. ¿Cuáles serían las señales de alerta que podemos observar en el alumnado en el entorno escolar? Pues vemos, por ejemplo, en el aula, problemas de atención, muestra cansancio al final de la jornada, con ruido de fondo no entiende bien, no localiza bien la fuente del sonido, necesita que le repitan las instrucciones, pregunta con frecuencia qué, dificultad para discriminar bien y memorizar canciones, series. Esto no tiene por qué ser necesariamente con un niño con una hipoacusia, podría ser también con un niño con un trastorno de déficit de atención, podría ser con un niño con un TEA leve, pero realmente es un factor ya de que se tendría que detectar como mínimo, porque el profesional de la educación no está habilitado para poder diagnosticar, pero sí que se podría hablar de posible derivación a los padres, informar de una posible dificultad y los profesionales pertinentes del ámbito de médico, del ámbito sanitario como logopedas, como nosotros, o del ámbito audiológico, psicopedagógico, pues podrían hacer algún tipo de evaluación, ¿no? Desde una audiometría tonal liminal, si el niño ya tiene cierta edad, o una audiometría conductual, hasta pruebas de lenguaje cuando el niño ya tiene más edad para poder colaborar.
En comunicación en lenguaje, pues no siempre responde a su nombre cuando se le llama. Presenta retraso en el habla, dificultades en el lenguaje, a nivel fonético, fonología, morfosintaxis, léxico, semántica, gramática, se apoya en la lectura labiofacial. Aquí encontramos otro ejemplo de un posible niño con un trastorno de desarrollo del lenguaje, que va a presentar probablemente un retraso, dificultades en el lenguaje y en cambio probablemente las pruebas audiométricas van a salir normales. Pero bueno, también es un factor que nos puede ayudar a derivar en la detección de este tipo de síntomas, ¿no? En interacción social, pues tiene problemas en el juego, se aísla, prefiere relacionarse de uno a uno porque se apoya más en la comunicación visual y le cuesta interactuar en grupo. Y dificultades para comprender las emociones o situaciones en el aula, dificultades a nivel pragmático. Entre otros factores, pues son niños que presentan otitis frecuentes, catarros, respiradores bucales, donde hay antecedentes de hipoacusia a nivel familiar. Probablemente esto será un factor que los propios padres ya estarán detrás de ello para poder derivar. Alteraciones debido a la toma de medicamentos que producen ototoxicidad y bueno, ya alteraciones más claras a nivel neurológico, que esto ya sería o traumático o bien, pues eso, a nivel vascular, que pues esto ya sería, digamos, propio. Y muchos síndromes también cursan con pérdidas auditivas. Siguiendo, vemos que las necesidades educativas en el ámbito escolar del alumnado con déficit auditivo conllevaría cambios en la organización de los centros, implementación de métodos didácticos más flexibles y funcionales, incorporación de docentes expertos en educación especial y logopedas en los colegios, adaptaciones curriculares, que serían programas individualizados esenciales para garantizar la inclusión y el éxito académico. Y los objetivos, pues, serían adquisición temprana de un sistema de comunicación, aprovechamiento al máximo de los restos auditivos del niño, fomentar la interacción entre compañeros, brindar apoyo emocional y psicológico y adquisición de las competencias lingüísticas. Indudablemente, si un niño es detectado de forma temprana, no solamente precoz, temprana, y tiene un sistema de ayuda como audífonos y están bien calibrados y si tiene un seguimiento a nivel médico y a nivel audiológico y tiene una serie de profesionales que están interviniendo tanto fuera como dentro del ámbito educativo y están dando apoyo a la familia, el trabajo a nivel escolar es mucho más fácil y se pueden implementar todo este tipo de ayudas, ¿no? Las ayudas en este caso serían tanto en el área comunicativo-lingüística, pues elegir un poco cuál va a ser el sistema de ayuda, aunque lógicamente, como digo, las sesiones de intervención individual se van a desarrollar en el ámbito no del aula, pero sí que pues en el ámbito logopédico pero sí que vamos a los profesionales docentes del ámbito educativo y también a nivel psicopedagógico, pues van a desarrollar estrategias que permitan un adecuado desarrollo del lenguaje oral escrito, potenciar y aprovechar los restos auditivos. Dentro del área cognitiva van a utilizar estrategias que permitan acceder a la información no solamente desde un punto de vista auditivo, sino también visual o táctil, desarrollar también estrategias de categorización, organización, para que el niño sea autónomo. Lógicamente, un desarrollo más normativo de la audición va a permitir también un desarrollo de todas esas habilidades, ¿no? También del ámbito cognitivo, ¿no? Y va a ampliar el conocimiento del mundo a través del vocabulario, etcétera. Eh, También en el área comunicativo-lingüística, pues va a potenciar el inicio del desarrollo del lenguaje escrito a medida que el lenguaje oral se va consolidando. En el área socioafectiva, pues información sobre las reacciones emocionales y comportamentales de los demás. El niño va a estar más insertado en el grupo, por así decirlo.
Va a desarrollar de forma más adecuada la autoestima, eh, recibir información referida a normas y valores, potenciar la interacción con el resto de los alumnos. Dentro de la escuela inclusiva vamos a ver que existen diferentes medios, ¿no? Medios físicos y acústicos y visuales en el aula. Ahora veremos unos pequeños vídeos también, muy breves, pero que aporten información relativa a esta escuela inclusiva, ¿no? Recursos materiales, recursos didácticos, uso de TIC, de técnicas de la información, eh, cuidado especial de la ubicación del alumnado en el aula, empleo en todo caso también de sistemas de ayuda visual, pictogramas, colaboración con la familia y accesibilidad auditiva en el colegio, en el aula, mediante frecuencia modulada, Bluetooth y todo esto. Bueno, mis disculpas por los problemas técnicos, ¿no? Porque se quedaba el vídeo parado, pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Bueno, esto es simplemente algunas pautas, ¿no? Para comunicarse mejor con personas con pérdida auditiva, que también podrían ser personas adultas, claro. Llamar su atención, antes de empezar a hablar, llamar su atención, esperar a que te esté mirando para empezar a hablarle. Si se trata de una conversación en el grupo, es necesario respetar los turnos entre los interlocutores. Háblale de frente, sitúase siempre a la altura a su altura para que pueda ver la boca, si está desarrollada estrategia de lectura labiofacial, hablar de frente con la cara bien iluminada, permitirle que ver bien la boca, hablar con naturalidad, no es necesario gritar, ni exagerar, ni infantilizar el lenguaje en el caso de adultos, y en el caso de niños, pues adecuarnos al desarrollo del lenguaje y a la edad audiológica. Hablar con tranquilidad, reformular frases, etcétera, etcétera. Las conclusiones son, todavía nos queda ver un pequeño caso, pero básicamente de lo que he explicado hasta ahora, la detección temprana de la pérdida auditiva, una concreción del diagnóstico, la elección de la ayuda auditiva del sistema de comunicación, una colaboración multidisciplinar, en el ámbito educativo, proyecto educativo de centro y adaptaciones curriculares, entorno favorable en el colegio, eliminación de barreras de comunicación, objetivos generales y específicos de intervención y sobre todo también formación al profesorado. Vale, tenemos la página web de FIAPAS donde ustedes pueden obtener muchísima información sobre las hipoacusias, donde hay libros en concreto que se pueden descargar de forma gratuita también. Vale, antes de acabar vamos a ver un pequeño caso de un registro de adaptación curricular, ya que también la sesión clínica está orientada al ámbito educativo, lógicamente, de una alumna con discapacidad auditiva, ¿no? Vamos a ver un poco el perfil diagnóstico, es una presentación breve, pero quizás significativa. Se trata de una niña de 6 años y 3 meses que cursa primero educación primaria. Su lengua familiar es el castellano y utiliza audífonos en ambos oídos. Tiene una pérdida auditiva neurosensorial bilateral moderada, detectada a los 3 años de edad y con una nueva evolución progresiva. Los audífonos se colocaron a los 3 años. Todavía no se ha planteado la posibilidad de utilizar otros sistemas implantables como implantes cocleares ni nada por el estilo, ¿no? Eh, en la atención temprana acudió solo 2 meses al centro base para estimulación auditiva y desarrollo del lenguaje oral, debido a que se detectó de forma tardía. En la escuela infantil asistió durante un año a una escuela infantil. La educación infantil durante esta etapa recibió 4 a 6 sesiones semanales de logopedia, con apoyo a nivel pedagógico terapéutico, y se comunicaba con señalizaciones y vocalizaciones, seguía órdenes por contexto, su expresión oral era limitada a pocas palabras y onomatopeyas. Actualmente inicia la educación primaria con un programa de adaptación en el aula y apoyo dentro y fuera de la clase. La evaluación logopédica y psicopedagógica, se determinó una visión que identificaba sonidos y palabras en situación cerrada, pero el reconocimiento sin ayuda en situación abierta es limitado, confunde consonantes y monosílabas, la biolectura mejora significativamente la comprensión,
La comprensión auditiva está limitada en situaciones abiertas, responde a preguntas y órdenes sencillas, requiere la biolectura y ajustes lingüísticos del interlocutor para seguir explicaciones. La memoria auditiva, un aspecto que también se desarrolla de forma paralela al propio desarrollo del lenguaje y la conciencia fonológica. La retención de frases depende de la complejidad del vocabulario, omite verbos y partículas. La retención de elementos y relación semántica es baja. El lenguaje oral inicia la interacción oral, su vocabulario se sitúa entre 3 años y 9 meses. O sea, una cosa es la edad auditiva, la otra la edad cronológica, ¿no? O el desarrollo del lenguaje. Y utiliza frases simples con errores de sintaxis y morfológicos, pero mejora con repetición y apoyo. Ha adquirido la mecánica lectora, pero la comprensión es limitada a nivel de lenguaje escrito a palabras y frases sencillas. Como vocabulario conocido, no ha iniciado la comprensión de textos ni la composición de textos complejos. Escribe palabras y frases sencillas al dictado con confusiones. Atención y percepción visual, mantiene la atención visual y su disposición al trabajo es buena. Sus posibilidades están de acuerdo con su edad, aunque es algo más bajo en concentración y agudeza visual. Su CI manipulativo es de 103, indicando posibilidades intelectuales normales. Sin embargo, lógicamente, las habilidades cognitivas verbales son más bajas y un menor nivel de información y conocimiento debido al déficit auditivo. Las relaciones sociales y emocionales se relaciona bien con adultos y compañeros habituales, siendo abierta, pero puede mezclarse insegura en situaciones lingüísticas de grupo grande y es una niña perfeccionista. En el contexto de aula, la comprensión oral se fija en la boca, mantiene la atención, comprende explicaciones cortas, necesita más explicaciones individuales y el profesor como intermediario con los compañeros. El ruido de fondo dificulta la comprensión, de ahí todos estos vídeos que hemos visto también anteriormente. Comunicación y expresión oral se expresa oralmente para pedir, preguntar y contar vivencias. Puede mantener conversaciones guiadas, pero necesita ayuda para secuenciar ideas. Su habla y su estructura de lenguaje han mejorado, aunque es otro de los aspectos que hemos visto sobre el desarrollo de estos niños del vocabulario es más lento y más reducido. Tiene una buena dinámica social y motivación y el aula, las condiciones del aula es un aula luminosa con 25 alumnos y ruido de fondo. No hay otros alumnos con necesidades educativas especiales y varios profesores imparten clases además de la tutora. El plan de respuesta educativa en este caso sería, en cuanto a la comunicación e edición, facilitar el intercambio verbal en grupo, no solamente de forma individual, eh, porque eso también va a ayudarle a nivel emocional, ¿no? La sensación de pertenencia a grupo. Normalmente cuando los niños inician la escolarización muy tempranamente con un grupo, los propios niños lo apoyan en la mayoría de los casos y no discriminan, ¿no? Cuando ya el niño llega a un aula donde ya son más mayores, o bueno, que pueden ser que tengan 7 años, existe ya un factor más de dificultad a nivel emocional, ¿no? A nivel comunicativo, de desarrollar aspectos formales del lenguaje oral escrito, paliar ese déficit de información, trabajar habilidades lingüísticas o cognitivas, lenguaje escrito a afianzar habilidades metalingüísticas y desarrollo un trabajo específico para que sea una lectora autónoma y experta. Y en el aula, aplicar estrategias adaptadas de comunicación, dar explicaciones individuales, organizar actividades en grupos reducidos, facilitar la participación en grupo y coordinar a todos los profesionales implicados. El plan de respuesta, por último, pues sería desarrollo personal y social, planificar la participación y ayuda mutua, informar, se pueden realizar talleres dentro del aula para informar a los alumnos oyentes sobre la discapacidad auditiva y las estrategias que van a permitir ayudar y también en las relaciones familiares, ¿no? Dar apoyo para estrategias y reuniones donde se van implementando las diferentes terapias o técnicas con ayuda del logopeda también, por ejemplo, la logopeda. A nivel de centro, uso de emisoras de frecuencias moduladas, información anticipada de actividades, ubicación del aula sin ruido de carretera, flexibilidad horaria,
Estos tipos de ayudas a veces son complicadas, ya lo sé, ¿no? Y seguramente alguien nos comentará, ¿no? Que es difícil implementarlas, pero bueno, por lo mínimo hay que conocerlas. Colocar al alumno en primeras filas. Si el profesor tiene un aparato de frecuencia modulada, no sería estrictamente necesario, porque la información verbal que está proporcionando el educador o educadora le está llegando directamente al sistema de ayuda y no hay una reverberación del sonido. Uso de gestos, anticipar contenidos, anticipar, preparar, ajustar la evaluación escrita y priorizar el lenguaje oral funcional, etcétera, etcétera. Eso serían las ayudas. Bueno, esto es una bibliografía y antes que nada, pues muchas gracias por su atención, por vuestra atención y nada, en principio sería cuestión de ver un poco si el turno de algunas preguntas. Vale, no sé si por aquí me indica, vale, no sé si hay alguna pregunta en concreto. Voy a mirar. Vale, sí, aquí me aparece. Natalia Córdoba. Se menciona que la pérdida auditiva repercute de manera negativa en el desarrollo del lenguaje interior. Eh, Lógicamente, una de las vías de comunicación principal para los niños que tienen una pérdida auditiva severa o profunda y que no tienen posibilidad de acceso a sistemas de ayuda implantable o no implantable como audífonos es la lengua de signos. Es totalmente válida, ¿no? El lenguaje interior va a aumentar, lógicamente, la adaptación social, pero sobre todo con su entorno más cercano, ¿no? Se puede implementar, como digo, técnicas de intervención mixtas, desde la implementación del aprendizaje de lengua de signos para las sorderas de severas a profundas, hasta la capacitación en audición. Pero sí que, lógicamente, va a aumentar el lenguaje interior, aunque la vía de estimulación, la vía de comunicación va a ser diferente. ¿El trastorno del lenguaje y la hipoacusia pueden coexistir? Bueno, muchas veces los retrasos del lenguaje, sobre todo en el ámbito fonológico, lo que se hace es que se pide a los papás a que acudan se les deriva a través del médico pediatra, la doctora de pediatría, a las pruebas audiológicas para una detección, porque puede haber una otitis y en ese caso realmente no se trataría propiamente un trastorno del lenguaje, sino un retraso. Un niño con un trastorno de desarrollo del lenguaje, lógicamente, también puede tener una pérdida auditiva. De hecho, un trastorno del lenguaje puro podría coexistir, pero he dicho que hay numerosos síndromes que realmente van a provocar van a tener una repercusión sobre el desarrollo del lenguaje, con lo cual podrían coexistir ambos síntomas, ¿no? Ambos trastornos. Vale. Muchas gracias, Ángela. Encantado de que haya podido asistir a ella, porque nos conocemos. Eh, el implantado tardíamente a los 7 años, pregunta a la doctora Ángela Aranda, ¿se puede esperar una fluidez del lenguaje? Bueno, si no se ha estimulado previamente y la hipoacusia es de severa a profunda, digamos que también la plasticidad cerebral ha disminuido, no hay memoria auditiva y hay una mayor dificultad para el desarrollo normativo del lenguaje. Cada caso, lógicamente, se tiene que estudiar de forma individual para comprobar lo primero si es candidato tributario de implante, también porque exista un cierto apoyo a nivel educativo, psicopedagógico, logopédico y familiar, o realmente estaría dentro de un periodo en el cual la neuroplasticidad va a jugar un papel ciertamente negativo, pero como digo, no significa que no pueda tener un desarrollo ciertamente no 100% normativo, pero te pueda tener una comunicación adecuada a nivel oral. ¿De acuerdo? No sé si habría alguna otra pregunta. Estoy consultando aquí.
Mm, Vale. En este caso, no sé si... Vale. Yo creo que ha quedado registrado lo que acabo de decir. Me imagino que sí. Eh, en todo caso, sí, creo que sí, porque veo que hay una opción que permite grabar, responder en directo, pero creo que está siendo contestado, ¿no? Vale. No sé si quedaba alguna pregunta en concreto para responder. Mm, Vale. Desde la coordinación de ISEP, no sé si habría alguna, alguna cuestión o podríamos dar por finalizada la sesión. Pedro Espinoza, también veo que aquí indica así, mi contacto ha aparecido en el vídeo, aparecerá, es alvaropérez@isep.es. Vale, veo aquí que hay otra persona que está preguntando, va a preguntar algo. Vale, no sé si tiene por aquí alguna pregunta más. En este caso, no sé si me oyes, Beatriz. No sé si hay... Vale, veo que sí que hay más preguntas. ¿Vale? Alguien que pregunta, está diciendo que tiene un sobrino de 5 años, que tiene una epilepsia bilateral, sensorial o neurosensorial. Bueno, veo que no ha acabado o bueno, está escribiendo la pregunta. Vale. Está llevando tratamiento en México para la cirugía coclear, me imagino, un implante coclear. No sé si está llevando a cabo un estudio otológico y todo radiológico, que es lo que se suele hacer. Bueno, como está tardando un poco, si quiere puede hacerme la pregunta directamente a mi correo y si puedo ayudarle, vale. Indica aquí que los papás tienen miedo al respecto. Bueno, yo trabajo mucho con implantados cocleares y estoy incluso en un comité de otología, más bien en el área de adultos, pero también he estado en infantil. Y es una cosa normal, ¿no? Que los padres tengan cierto miedo, lógicamente, pero el porcentaje digamos, de dificultades que puede haber a nivel quirúrgico o a nivel posterior es muy, muy, muy bajo. O sea, lógicamente lo primero que tienen que hacer es estudiarse a fondo cada caso, pero para eso los otorrinos, los audioprotesistas, pues realmente son los profesionales que van a permitir implementar este tipo de intervenciones a través de, pues eso, de sistemas de ayuda como un implante coclear. Por tanto, bueno, supongo que los papás de su sobrino tienen la información adecuada y realmente, como digo, hoy en día hace ya más de 25 años que se están implantando a niños desde edades muy tempranas y normalmente es lógico que tengan miedo, pero cuando hay una información suficiente, realmente si tiene una hipoacusia neurosensorial bilateral severa,
el desarrollo del lenguaje va a ser muy difícil, dependiendo del grado de pérdida, claro, pero va a ser, por tanto, y con un implante coclear, todavía si con 5 años podría existir cierta plasticidad y neuroplasticidad que permita un desarrollo, incluso si antes ha podido oír, pues también esto es un factor que va a predisponer. Así que nada, igualmente como digo, aquellas personas que no hayan podido, a las cuales no le hayan podido contestar adecuadamente, pues pueden escribirme al correo alvaroperez@ises.es y si puedo contestarles adecuadamente, pues encantado. Así que nada, en principio, muchas gracias a todas las personas que han estado presentes en la sesión clínica. Espero que haya sido de ayuda y probablemente o seguro como la sesión va a quedar grabada, registrada, pues pueden profundizar un poco en las temáticas que he intentado abordar. Así que nada, espero que acaben de tener un buen día y muchas gracias.